A menudo concebidos como el depredador supremo, los osos ocupan un lugar amenazante en nuestra imaginación colectiva, encarnan el miedo y la destrucción en la naturaleza. Esta percepción es comprensible, dada la fuerza y destreza cazadora del oso. Acompáñanos mientras narramos una historia de un oso, atacando a un hombre a pesar de los intentos de su perro por advertirle. En las primeras horas de la mañana, los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través del denso dosel del bosque. El sendero serpenteaba por el bosque como un viejo amigo, ofreciendo el consuelo del abrazo de la naturaleza. Jake había recorrido este camino innumerables veces, encontrando paz y claridad en el ritmo de sus pasos y la serenidad del entorno. Su leal compañero Max, un pastor alemán, trotaba a su lado. Jake había vivido en Wyoming toda su vida, creciendo con un profundo respeto por los paisajes salvajes que rodeaban su hogar. Las montañas, ríos y bosques eran tan parte de él como la sangre en sus venas. Conocía los riesgos de adentrarse en territorio de osos, pero también entendía la belleza y tranquilidad que se podía hallar allí. Esa mañana en particular, el sendero parecía invitante. La lluvia de la noche anterior había dejado el follaje reluciente, y la sinfonía de cantos de aves añadía un telón musical a su travesía. Jake sentía un profundo sentido de conexión con el mundo a su alrededor, un recordatorio de por qué apreciaba estos momentos en la naturaleza. Max se adelantaba y luego regresaba. Su energía y entusiasmo inagotables una fuente constante de alegría para Jake. Mientras se adentraban más en el bosque, la mente de Jake divagaba hacia los eventos de la semana pasada. El trabajo había sido estresante, con plazos acechando y tensiones elevadas. Esta caminata era su forma de reiniciar, una oportunidad para aclarar su mente y recuperar su perspectiva. Después de unos momentos de contemplación silenciosa, continuaron por el sendero, descendiendo hacia una parte más densa del bosque. La maleza aquí era más espesa, y los sonidos del bosque se volvían más pronunciados. Jake mantenía una mirada alerta en el sendero, consciente de que estaban en territorio de osos y que siempre era necesario tener precaución. Llevaba spray para osos en su mochila, una precaución que nunca tomaba a la ligera, y Max estaba entrenado para mantenerse cerca en caso de cualquier señal de peligro. Al dar una curva, Jake notó huellas frescas en el barro. Huellas de oso. Su ritmo cardíaco se aceleró un poco, un recordatorio de la posibilidad siempre presente de encontrarse con una de estas criaturas magníficas pero formidables. Estudió las huellas por un momento, notando su tamaño y dirección. Parecían frescas, tal vez hechas esa misma mañana. Escaneó el área circundante, pero no vio señales inmediatas del oso. Jake permaneció vigilante y Max pegado a su lado. El sendero serpenteaba a través de un bosquecillo de pinos, cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa. El bosque parecía vivo, rebosante de criaturas invisibles cumpliendo sus rutinas diarias. Esta coexistencia entre humanos y vida silvestre era un delicado equilibrio, y Jake siempre era consciente de su lugar dentro de él. De repente, las orejas de Max se levantaron y comenzó a gruñir, un bajo rugido que le recorrió la columna a Jake. Siguió la mirada de Max hacia un denso matorral justo al lado del sendero. Por un momento hubo silencio. Luego, con una rapidez que tomó por sorpresa a Jake, un enorme oso grizzly emergió de la maleza, con la mirada fija en ellos. Era enorme y su robusto cuerpo era un testamento a la fuerza bruta y la fuerza primitiva de la naturaleza. Por un segundo, hombre y bestia quedaron inmóviles. El corazón de Jake latía con fuerza y todos sus instintos le decían que corriera, pero sabía que eso sería inútil. Intentó mantenerse calmado buscando el spray para osos en su mochila, pero el ladrido de Max rompió el frágil momento de quietud. El oso bajó la cabeza y dejó escapar un rugido. En un instante atacó, avanzando hacia ellos con una velocidad aterradora. Jake apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso estuviera encima de ellos, su tamaño y fuerza abrumándolos. Jake intentó proteger a Max, colocándose entre el perro y el oso. Forcejeó con el spray para osos, pero sus manos temblaban y el bote se le resbaló, cayendo inútilmente al suelo. Las garras del oso rasgaron su brazo, el dolor atravesándolo como una llama ardiente. Tropezó y cayó al suelo, pero no se rindió. Pateó al oso, desesperado por proteger a Max y a sí mismo. Max se negó a retroceder, ladró y se lanzó al oso, con los dientes descubiertos en desafío.
pero la fuerza del oso era abrumadora. Lo apartó con un golpe poderoso, enviándolo rodando hacia la maleza. El corazón de Jake se rompió al ver esto. El oso centró su atención en Jake. Él intentó arrastrarse, pero el oso no cedió. Volvió a atacar, desgarrando su chaqueta y mordiendo su carne. El dolor era insoportable y sintió cómo su fuerza se desvanecía. Luchaba por mantenerse consciente, pero su cuerpo lo traicionaba. Un súbito ruido en los arbustos atrajo la atención del oso. Dudó con sus instintos depredadores momentáneamente distraídos. Jake reunió sus últimas fuerzas para alcanzar el spray que había caído cerca. Con un último esfuerzo de energía, apuntó al oso y liberó el aerosol. El oso retrocedió, la nube tóxica golpeándolo de lleno en la cara. Rugió de furia y confusión, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba. Jake aprovechó la oportunidad para levantarse, su visión nublada por el dolor y el agotamiento. Llamó a Max, que salió cojeando de los arbustos. Juntos retrocedieron por el sendero, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y el oso enfurecido. Cada paso era una agonía, pero Jake se obligó a seguir avanzando. Sabía que tenía que llegar a un lugar seguro, encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Max permaneció cerca, cojeando por su pata herida, pero su determinación era inquebrantable. Tropezaron por el bosque, el sendero antes familiar, ahora un camino de supervivencia. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, llegaron a un claro. A lo lejos Jake vio una pequeña cabaña. Reuniendo sus últimas fuerzas, se dirigió hacia ella. Max permaneció a su lado, su lealtad una luz guía en la oscuridad. Al llegar a la cabaña, Jake se desplomó en el porche, golpeó débilmente la puerta, esperando contra toda esperanza que alguien escuchara. La puerta se abrió y apareció una figura, su rostro difuso mientras la visión de Jake se desvanecía. Sintió que lo levantaban, oyó voces pidiendo ayuda y luego todo se volvió negro. Cuando Jake despertó, estaba en una cama de hospital, el olor estéril de antiséptico llenando sus fosas nasales. Su cuerpo dolía y sus heridas estaban vendadas, pero seguía vivo. Max yacía junto a él descansando sobre la cama. Jake extendió una mano temblorosa y acarició la cabeza de Max, agradecido por el coraje inquebrantable de su compañero. El sol colgaba perezosamente en el cielo azul claro, lanzando cálidos rayos dorados sobre la vasta extensión de las montañas Uinta. El aire estaba fresco y limpio, lleno del aroma a pino y el suave murmullo de un arroyo cercano. Un grupo de scouts de Ogden, Utah, había montado campamento en un claro pintoresco, rodeado de altos pinos y escarpadas formaciones rocosas. El grupo, una mezcla de scouts experimentados y nuevos entusiastas, estaba dirigido por un grupo de líderes experimentados que habían planeado esta excursión de verano para inculcar el amor por la naturaleza y las habilidades al aire libre en los jóvenes chicos. Ethan Connelly, el líder de patrulla senior del grupo, se movía con propósito entre las tiendas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era alto para su edad, con un mechón de cabello rojo y pecas que destacaban contra su piel bronceada por el sol. Su padre Patrick era uno de los líderes del grupo. Era un hombre robusto con un profundo respeto por la naturaleza que estaba decidido a transmitirle a su hijo y a los demás chicos. Dakota Ironhorse, un scout callado pero determinado, desempacaba su equipo. Este era el segundo campamento de verano de Dakota, junto a su padre, el jefe Ironhorse, y estaba ansioso por demostrar sus habilidades y ganar más insignias de mérito. Los chicos pasaron el día caminando, pescando y practicando sus habilidades de supervivencia en la naturaleza. Cuando se acercaba la noche, se reunieron alrededor de una fogata que rugía, las llamas titilando y proyectando sombras danzantes sobre sus rostros expectantes. Asaron salchichas y malvaviscos, cuyo aroma se mezclaba con el aire perfumado a pino. Las carcajadas resonaron por el claro mientras compartían historias y cantaban canciones, la camaradería del grupo creciendo más fuerte con cada hora que pasaba. A medida que la noche se profundizaba, los líderes reunieron a los scouts para una última charla de seguridad. Patrick Connelly enfatizó la importancia de asegurar la comida y mantener el campamento limpio. Se sabía que los osos rondaban estas montañas y cualquier olor a comida podía atraerlos. Los chicos escucharon atentamente,
asintiendo en comprensión. Ya conocían las historias y habían visto las señales de advertencia en los senderos. Sabían las reglas. Luego los scouts se retiraron a sus tiendas. En las primeras horas de la mañana, un enorme oso grizzly, atraído por el olor de la comida dejada sin asegurar, se acercó a través de los árboles. Se movía con sorprendente sigilo para ser una criatura tan grande, su nariz temblando mientras seguía el aroma tentador. El oso había estado buscando comida a lo largo del arroyo, cuando captó el olor y ahora se dirigía hacia la fuente. Ethan fue el primero en darse cuenta de lo que ocurría. Se sentó en su saco de dormir, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba el alboroto afuera. Conocía muy bien el sonido de un oso. Se había encontrado con uno en una caminata el verano anterior, y el recuerdo de su enorme cuerpo y poderosas mandíbulas lo había marcado. Miró alrededor de la tienda, encontrándose con los ojos de su hermano menor Liam, quien estaba completamente despierto y temblando de miedo. Patrick Connelly y el jefe Iron Horse ya estaban fuera de sus tiendas, sus linternas cortando la oscuridad. Se movían rápidamente pero con cautela, tratando de evaluar la situación sin sobresaltar al oso. Los otros líderes siguieron su ejemplo. El oso, completamente absorto en su búsqueda de comida, no notó de inmediato a los humanos. De repente, el oso levantó la vista, sus ojos fijándose en la fuente de las linternas. Se puso sobre sus patas traseras. La visión era aterradora, el enorme cuerpo del oso iluminado por los destellos de luz. El pánico se apoderó de los chicos mientras salían rápidamente de sus tiendas, tratando de alejarse del peligro. En medio del caos, varios scouts tropezaron y cayeron, sus gritos de dolor y miedo perforando la noche. El oso atacó. Sus poderosas patas golpeaban el aire, alcanzando a cualquiera que estuviera en su camino. Ethan sintió un dolor agudo en su pierna mientras las garras del oso le rasgaban la piel. Tropezó, pero logró mantenerse de pie, sus instintos de supervivencia entrando en acción. Patrick Connelly y el jefe Iron Horse gritaron y agitaron los brazos, tratando de desviar la atención del oso de los chicos. Sabían que debían actuar rápido para evitar más heridas. Usando sus linternas y todo lo que podían encontrar, intentaron crear una barrera entre el oso y los scouts. El oso detuvo su ataque. Giró la cabeza, olfateando el aire y evaluando la nueva amenaza. Los líderes aprovecharon el breve respiro, guiando a los chicos hacia la relativa seguridad de un promontorio rocoso cercano. Los scouts se movían lo más rápido posible. Cuando los chicos llegaron al promontorio, los líderes formaron un círculo protector alrededor de ellos. Patrick Connelly miró a su alrededor. La sangre teñía el suelo y varios chicos se sujetaban las heridas, sus rostros pálidos por el shock y el dolor. Sabía que necesitaban atención médica con urgencia. El jefe Iron Horse mantenía los ojos en el oso, listo para actuar si volvía a moverse. Pero algo en los instintos del oso pareció cambiar. Tal vez fue la realización de que los humanos representaban una amenaza mayor que la comida. El oso se agachó sobre sus patas y comenzó a retirarse hacia el bosque. Los líderes observaron en tensa silencio mientras el oso desaparecía en la oscuridad. Solo cuando estuvieron seguros de que se había ido, se permitieron respirar con alivio. Patrick Connelly dirigió su atención a los scouts heridos, su entrenamiento entrando en acción mientras evaluaba sus heridas. La pierna de Ethan sangraba y necesitaba atención inmediata. Varios otros chicos tenían cortes profundos y moretones, pero nada parecía ser mortal. El jefe Iron Horse tomó el control de la situación, organizando a los líderes para proporcionar primeros auxilios y prepararse para una evacuación de emergencia. Trabajaron rápido y con eficacia, guiados por sus años de experiencia en la naturaleza. Los scouts mostraron una notable resiliencia. Siguieron las instrucciones de sus líderes, ayudándose lo mejor que podían. Los líderes lograron estabilizar a los scouts heridos y un equipo de rescate estaba en camino. Los chicos se acurrucaron juntos, sus rostros una mezcla de agotamiento y alivio. La realidad de lo sucedido comenzaba a hundirse y la gravedad de la situación pesaba en sus mentes. Cuando el equipo de rescate llegó, los scouts heridos fueron cuidadosamente cargados en camillas y transportados al hospital más cercano. El ataque dejó una profunda impresión en todos ellos, un recordatorio claro de los peligros que acechan en la naturaleza.
El sol de la mañana iluminaba el terreno accidentado del Parque Nacional Yellowstone, tiñendo el paisaje con un suave resplandor dorado. John Keegan, un fotógrafo de vida silvestre experimentado, se había levantado antes del amanecer, ansioso por capturar la majestuosidad de los osos grizzly del parque. Era conocido por su paciencia y habilidad para mezclarse con el entorno natural, lo que lo hacía casi invisible para la fauna que intentaba fotografiar. El corazón de Keegan latía con anticipación mientras caminaba por los senderos serpenteantes que llevaban a un prado apartado conocido por sus frecuentes avistamientos de grizzlies. A medida que se acercaba al prado, se movía con la sigilosa destreza de alguien que había pasado años en el campo. Montó su equipo en una pequeña área despejada, camuflada por la densa maleza. Desde su punto de vista, podía ver una vasta extensión de pradera bordeada por un espeso bosque. Este era un territorio de osos prime, y esperaba ver a una osa con sus crías o un macho solitario buscando comida. Keegan ajustó la configuración de su cámara y escaneando el horizonte a través de su lente. Los minutos se convirtieron en horas, pero él se mantenía paciente, sabiendo que la toma perfecta suele llegar a quienes esperan. Cuando el sol subió más alto en el cielo, Keegan vio movimiento en el borde del bosque. Un gran oso grizzly emergió, caminando con paso firme hacia el prado. El corazón de Keegan se aceleró mientras enfocaba su lente en la magnífica criatura. El oso era macho, identificable por su tamaño y comportamiento solitario. Se movía con una mezcla de poder y gracia, su grueso pelaje ondeando con cada paso. Keegan comenzó a fotografiar, capturando una serie de imágenes que mostraban cada movimiento del oso. El oso olfateaba el aire y comenzó a buscar comida entre los arbustos y hierbas. Keegan se concentró intensamente, su dedo presionando el botón del obturador rítmicamente. Cada fotograma contaba la historia de la rutina matutina del oso. Perdido en su trabajo, Keegan no notó los sutiles sonidos detrás de él. El crujir de una rama, el susurro de las hojas. El oso lo absorbía por completo y no se dio cuenta de que otro grizzly se acercaba por el bosque detrás de él. Una osa estaba mucho más cerca que el macho, atraída por el olor extraño del fotógrafo. La osa se detuvo, sus agudos sentidos detectaron al intruso. Sus ojos se clavaron en Keegan y comenzó a acercarse con mayor rapidez. Fue solo cuando Keegan sintió un cambio repentino en el aire y se dio cuenta de que algo no iba bien. Giró la cabeza, justo a tiempo para ver al oso atacando con velocidad. El pánico se apoderó de Keegan mientras saltaba a sus pies, su cámara balanceándose salvajemente de su correa. Agarró su trípode, levantándolo en un intento inútil por defenderse. El impulso del oso era imparable y chocó contra Keegan, derribándolo al suelo con una fuerza que le hizo perder el aire. El mundo de Keegan se volvió un torbellino de dolor y caos. Las garras rasgaron su espalda, desgarrando su ropa y su piel con facilidad. Intentó usar el trípode para defenderse, pero era como tratar de detener una ola con una ramita. Las poderosas mandíbulas del oso se cerraron sobre su hombro y Keegan gritó, el sonido perdido en la vasta soledad a su alrededor. El tiempo parecía ralentizarse mientras los pensamientos de Keegan se aceleraban. Siempre había sabido los riesgos de su profesión, pero nada lo había preparado para la realidad de un ataque de oso grizzly. El dolor era insoportable, cada movimiento enviaba oleadas de agonía por su cuerpo. Intentó enrollarse en una bola, protegiendo sus órganos vitales lo mejor que pudo mientras el oso continuaba su ataque. Tan repentinamente como había comenzado, el ataque cesó. La osa retrocedió, sus ojos feroces todavía fijos en él. Se quedó sobre él un momento, luego giró y desapareció, dejando a Keegan golpeado y sangrando en el suelo. Keegan permaneció inmóvil, su respiración entrecortada. El mundo a su alrededor parecía distante y surrealista. Los sonidos del prado se mezclaban en un zumbido apagado. Sabía que tenía que moverse, que debía buscar ayuda, pero su cuerpo se negaba a cooperar. Cada intento de levantarse se encontraba con un dolor abrasador y sentía que su fuerza se desvanecía. Horas después, un grupo de guardabosques realizando una patrulla rutinaria se topó con la escena. Encontraron a Keegan tirado en la hierba, su equipo fotográfico esparcido a su alrededor. Le brindaron primeros auxilios para estabilizarlo antes de pedir una evacuación de emergencia. El viaje en helicóptero al hospital fue turbulento, pero apenas lo notó.
En los días siguientes, Keegan se sometió a varias cirugías para reparar los daños causados por el oso. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo. El ataque lo dejó con profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales, pero también le dio una renovada apreciación por el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. La familia Richards siempre había valorado sus excursiones anuales de senderismo en verano. Este año eligieron las montañas Cascade en Washington, un lugar famoso por sus vistas impresionantes y su diversa fauna. La familia estaba compuesta por Mark y Sarah Richards, junto a sus dos hijos Emily y Jack. Mark había planeado esta excursión, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para una aventura segura y agradable. Las montañas Cascade ofrecían una escapatoria perfecta del ajetreo de la vida urbana. La familia Richards partió temprano por la mañana, con las mochilas llenas de agua, refrigerios, botiquines y un mapa de los senderos. El sendero serpenteaba a través de densos bosques de abetos de Douglas y abetos occidentales, abriéndose ocasionalmente para revelar vistas impresionantes de picos nevados y cascadas. El aire era fresco y limpio, con el aroma terroso de las agujas de pino y la tierra húmeda. Emily y Jack, emocionados y llenos de energía, corrían por delante, sus risas resonando entre los árboles. Sarah caminaba detrás de ellos. Al mediodía llegaron a un pintoresco lugar junto a un arroyo. Mark decidió que era el sitio perfecto para descansar y almorzar. Encontraron una zona plana y con césped cerca del agua, sombreada por altos árboles. Emily y Jack desempaquetaron con entusiasmo la cesta de picnic, extendiendo sándwiches, frutas y galletas sobre una manta a cuadros. El sonido del arroyo y el susurro de las hojas creaban un ambiente relajante mientras comían, contaban historias y disfrutaban de la compañía. Al terminar de comer, Sarah sugirió descansar un rato antes de continuar la caminata. Los niños estuvieron de acuerdo y su entusiasmo inicial cedió ante la fatiga de la subida. Mark se recostó contra un árbol, cerrando los ojos y escuchando los sonidos del bosque. Sarah sacó un libro, mientras Emily y Jack jugaban cerca del agua. Sin que lo supieran, un oso grizzly había estado merodeando por la zona, atraído por el olor de su picnic. Los osos grizzly eran raros en las cascadas, pero no imposibles de encontrar. Este oso, que había estado buscando comida, no pudo resistirse al aroma del almuerzo de la familia. Se deslizó entre los arbustos, su agudo olfato guiándolo hacia la desprevenida familia. El primer signo de peligro llegó cuando Emily y Jack de repente se quedaron en silencio. Sarah levantó la vista de su libro, notando sus expresiones de ojos abiertos y la dirección de su mirada. Siguió sus ojos y se congeló, su corazón latiendo fuerte. El oso estaba al borde de la clearing, su enorme cuerpo sobresaliendo sobre la maleza. El tiempo pareció detenerse mientras la familia y el oso se observaban. El oso dio un paso hacia adelante. Mark se levantó lentamente, tratando de recordar todo lo que había leído sobre encuentros con osos. Su mente buscaba la mejor acción a seguir. Sin previo aviso, el oso gruñó bajo y cargó hacia la manta de picnic. La rapidez del ataque sorprendió a todos. Emily y Jack gritaron y corrieron hacia sus padres. Mark se movió para proteger a su familia, agarrando un palo del suelo y agitándolo para intentar ahuyentar al oso. Este golpeó la cesta de picnic, lanzando comida y envases por los aires. El corazón de Mark latía rápido mientras intentaba recordar los consejos de seguridad que había leído. Gritó y trató de hacerse ver lo más grande posible, esperando intimidar al oso. Pero la agresión del oso solo parecía aumentar. Se levantó sobre sus patas traseras elevándose sobre Mark y lo derribó al suelo. Sarah gritó al ver a su esposo caer, agarró a los niños y los alejó, tratando de mantenerlos a salvo. Mark luchaba por levantarse. Las poderosas garras del oso le habían dejado profundas heridas en el pecho y los brazos. Trató de protegerse mientras el oso continuaba su ataque, sus gruñidos llenando el aire. El ruido atrajo la atención de otros excursionistas cercanos. Un grupo de ellos, al escuchar los gritos y ver al oso, corrió a ayudar. Armados con bastones de senderismo y haciendo el mayor ruido posible, se acercaron intentando ahuyentarlo. El oso dudó, miró a su alrededor y finalmente se dio la vuelta y se retiró al bosque. Mark yacía en el suelo. Sarah y los niños corrieron a su lado.
Uno de los excursionistas era un paramédico retirado. Evaluó las heridas de Mark y comenzó a administrarle primeros auxilios. Necesitaban llevarlo al hospital cuanto antes. Los excursionistas trabajaron juntos para hacer una camilla improvisada con sus mochilas y bastones de senderismo. Levantaron a Mark y con 2 excursionistas liderando el camino y otros llevando la camilla, comenzaron el arduo trayecto de regreso por el sendero. Sarah y los niños los seguían de cerca. El regreso fue lento y agotador. El sendero, que había sido un desafío en la subida, ahora parecía imposible. Los excursionistas tomaban turnos para llevar la camilla. Mark se desvanecía y recobraba la conciencia, con las heridas graves y su fuerza desvaneciéndose. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron al comienzo del sendero. Uno de los excursionistas había llamado por ayuda y una ambulancia esperaba. Los paramédicos transfirieron a Mark a una camilla y lo subieron a la ambulancia. Sarah y los niños también subieron. En los días siguientes, Mark pasó por varias cirugías para reparar el daño causado por las garras del oso. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero estaba vivo. El incidente dejó profundas cicatrices emocionales en la familia, demostrando la importancia de estar preparados. El sol se sumergió bajo el horizonte, bañando las tranquilas aguas de Prince William Sound con un resplandor dorado. El aire estaba fresco y llevaba el aroma de la sal y los pinos. Sarah, con una década de expediciones en solitario, remaba su kayak por las aguas calmadas, saboreando la serenidad y la soledad. Sarah había emprendido esta expedición de kayak en solitario con planificación y preparación. Su equipo era de primera y su conocimiento de Alaska era vasto. A medida que la tarde avanzaba, Sarah buscaba en la costa un lugar adecuado para montar campamento. Encontró una cala idílica, su playa cubierta de piedras y rodeada de densos abetos. El lugar parecía perfecto, aislado, resguardado del viento y con vista clara al agua. Arrastró el kayak a la playa y descargó su equipo con eficiencia. Sarah montó su tienda en un pequeño claro a unos metros de la orilla. Recolectó leña y preparó un pequeño fogón, usando su encendedor para prender la madera. Cuando el fuego comenzó a arder, Sarah preparó su comida. Sacó agua del arroyo cercano, hirviéndola para asegurarse de que fuera segura. A pesar del aislamiento, se sentía en casa en la naturaleza, pero había montado el campamento peligrosamente cerca de una zona de alimentación de un oso grizzly. El oso, con pelaje áspero y de color dorado, había sido atraído por el olor del pescado en el arroyo cercano. Era un visitante frecuente de esta zona del Sonido, un lugar rico en salmones y otras especies marinas. Pero esa noche, el aroma de la comida de Sarah se mezcló con los aromas naturales y llegó al agudo sentido del olfato del oso. Guiado por su potente olfato, el oso se adentró en el bosque, siguiendo el rastro del aroma tentador. Emergiendo de la maleza, su enorme cuerpo apenas visible con la luz que se desvanecía, sus ojos oscuros e inteligentes se clavaron en el origen del olor, el fuego de Sarah. Impulsado por el hambre y la curiosidad, se acercó, moviéndose en silencio por el suave suelo forestal. Sarah terminó su comida y comenzó a limpiar, recordando dejar todo limpio. Guardó sus utensilios de cocina y aseguró su comida en un recipiente a prueba de osos, colocándolo a una distancia segura de su tienda. Mientras trabajaba, un repentino ruido en la maleza la hizo detenerse. Miró a lo largo de la línea de árboles, alerta, pero no vio nada extraño. Descartó que fuera un pequeño animal y continuó. El oso vio las brasas del fuego de Sarah. Dudó por un momento, luego continuó su acercamiento, atraído por el olor persistente de la comida. Ella terminó sus tareas y se sentó junto al fuego, disfrutando de su calor. Miró al cielo con las estrellas comenzando a brillar en el azul profundo. Entonces vio una enorme silueta avanzando hacia su campamento. Su corazón se aceleró al darse cuenta del peligro. El oso grizzly se dirigía hacia ella. La mente de Sarah repasó su entrenamiento y experiencia. Tomó su spray para osos, una pieza esencial de seguridad de la que nunca se separaba. Se levantó, agitó los brazos y gritó, intentando asustar al oso. El grizzly se detuvo, pero pronto reanudó su avance. Los intentos de Sarah para ahuyentarlo parecían inútiles. El animal no se detuvo. A medida que se acercaba, el miedo de Sarah creció. Apuntó el spray y liberó un potente chorro de repelente. El oso retrocedió. Su sensible nariz y ojos ardían por el spray. Por un momento pareció funcionar.
El grizzly retrocedió unos pasos, sacudiendo su enorme cabeza. Pero luego, impulsado por una mezcla de dolor y agresión, el oso se lanzó hacia Sarah. Con aterradora rapidez, la derribó al suelo. Sarah sintió el dolor intenso cuando las garras del oso rasgaron su brazo y costado. Su entrenamiento e instinto se activaron. Se acurrucó en una bola protectora, cubriendo sus órganos vitales lo mejor que pudo. Las poderosas mandíbulas del oso se cerraron sobre su pierna y el dolor era abrumador. Sarah buscó el spray que había caído cerca. Sus dedos lo encontraron. Apuntó nuevamente y roció directamente en la cara del oso. El grizzly rugió, soltó su presa y retrocedió. Sarah aprovechó el momento, se levantó y retrocedió, con su pierna herida apenas soportando su peso. El oso finalmente se retiró al bosque. Sarah observó mientras la enorme criatura desaparecía en la oscuridad. La adrenalina en su cuerpo comenzó a disminuir, reemplazada por el dolor punzante de sus heridas. Debía actuar rápido, sus heridas eran graves y estaba sola en la naturaleza. Llegó a su botiquín de primeros auxilios, sus manos temblorosas mientras vendaba sus heridas. Usó una férula improvisada para su pierna, sabiendo que debía estabilizarla antes de intentar moverse más. La realidad de su situación comenzó a hundirse. Estaba a millas del siguiente punto de ayuda. Su kayak dañado, y la noche había caído por completo. A pesar del dolor y el miedo, los instintos de supervivencia de Sarah tomaron el control. Debía mantenerse tranquila y concentrarse en las acciones inmediatas. Recolectó sus dispositivos de señalización de emergencia, bengalas y un teléfono satelital. Activó el teléfono y envió una señal de socorro, esperando que los equipos de rescate la recibieran. Luego encendió una bengala, la brillante luz roja cortando la oscuridad. Pasaron horas, cada minuto sintiéndose como una eternidad. Los pensamientos de Sarah vagaron hacia sus seres queridos y consideró la posibilidad de nunca volver a verlos. Pero se concentró en su entrenamiento y la esperanza del rescate. La noche fue larga y llena de dolor e incertidumbre. Cuando el amanecer comenzaba a asomar, el distante golpeteo de las aspas de un helicóptero llegó a sus oídos. El corazón de Sarah dio un salto de alivio y gratitud. El equipo de rescate, guiado por su señal de socorro y la bengala, la había encontrado. Evaluaron sus heridas y le brindaron atención inmediata. Sarah sintió alivio, agotamiento y un nuevo respeto por la naturaleza. Mientras la levantaban en el helicóptero, echó una última mirada a la cala, un lugar que había sido tanto hermoso como peligroso. La experiencia la dejó marcada, pero también reforzó su resistencia y determinación. El aire fresco de otoño envolvía la clase de biología de Theodore High School, mientras se reunían en la base de las montañas rocosas en Colorado. Era una tradición anual, un momento destacado del año escolar, y los estudiantes estaban emocionados. Este año, el profesor Stevenson Harper, el maestro de biología, había planeado una experiencia increíblemente inmersiva. Estudiarían la fauna de la región, enfocándose en los ecosistemas que florecían dentro de las montañas. Theodore, el presidente de la clase, destacaba por su calma y disposición para ayudar. Su habilidad de liderazgo lo hacía popular entre sus compañeros. Mateo, Luna, Richard y Sherry eran algunos de los estudiantes. El guía era un experimentado guardabosques llamado Steven Williams. El grupo comenzó a caminar por un sendero bien transitado. Harper y el guardabosques Steven liderando el camino, con los ojos constantemente escaneando el entorno. Los estudiantes, vestidos con capas de ropa y equipados con mochilas, cuadernos y botellas de agua, los seguían de cerca. Su charla se mezclaba con los sonidos del bosque. Mientras caminaban, el guardabosques Steven señalaba diversas plantas y animales, explicando sus roles dentro del ecosistema. Enfatizó la importancia de respetar la fauna y mantener una distancia segura. Los estudiantes tomaban notas, sus rostros iluminándose con cada descubrimiento. La cámara de Luna hacía clic incesantemente, capturando todo, desde el vibrante follaje otoñal hasta un alce lejano pastando tranquilamente. Después de varias horas de caminata, el grupo llegó a un pequeño claro donde tomaron un descanso. Se sentaron en círculo comiendo sus almuerzos y discutiendo los hallazgos de la mañana. El ambiente era ligero y lleno de la camaradería que venía de compartir experiencias en la naturaleza. Harper les recordó mantenerse hidratados y estar atentos al entorno mientras se preparaban para continuar la caminata.
El sendero adelante los llevó a un bosque más denso, el dosel superior espesándose y arrojando sombras moteadas sobre el suelo del bosque. El guardabosques Steven aconsejó al grupo mantenerse juntos y seguir un ritmo constante. El aire estaba lleno del aroma a pino y el ocasional susurro de criaturas invisibles. Los estudiantes avanzaban en silencio, su charla previa apagada por la presencia majestuosa de la naturaleza. Al girar una curva, el grupo se detuvo de golpe. No lejos del sendero, había un enorme oso grizzly buscando comida entre los arbustos. El oso era magnífico, su pelaje una rica mezcla de marrones y dorados, sus poderosos músculos ondulaban bajo su abrigo. Por un momento, todos quedaron paralizados, la admiración y el miedo se mezclaban en sus mentes. El guardabosques Steven levantó la mano señalando que guardaran silencio. Susurró para que todos retrocedieran lentamente, manteniendo contacto visual con el oso. El oso levantó la cabeza, sus ojos oscuros fijándose en el grupo. La tensión en el aire era palpable. El oso, sintiéndose amenazado por el número de personas, dejó escapar un gruñido bajo. El guardabosques Steven alcanzó su aerosol para osos, moviéndose de manera deliberada y tranquila. Harper se posicionó para proteger a los estudiantes, su rostro decidido. El gruñido del oso creció, una clara advertencia, pero no se detuvo. En cambio, comenzó a avanzar, sus poderosas patas impulsándolo con alarmante rapidez. La panicó entre los estudiantes. Theodore y Mateo al frente intentaron retroceder, instando a sus compañeros a hacer lo mismo. Luna sostenía su cámara con los ojos bien abiertos por el miedo. Richard y Sherry se aferraban el uno al otro, respirando rápido y entrecortado. El oso cerró la distancia en segundos, su enorme forma arremetiendo hacia el grupo. El guardabosques Steven soltó una ráfaga de aerosol, apuntando al rostro del oso. El oso retrocedió levemente, pero luego continuó su avance, su impulso imparable. Harper agarró un palo grande, colocándose entre el oso y sus estudiantes. El oso lo golpeó, sus garras rasgando su brazo, haciendo que retrocediera tambaleándose de dolor. Los estudiantes gritaron, su terror resonando por el bosque. Theodore, pensando rápido, sacó un aerosol para osos de su mochila. Imitó las acciones del guardabosques Steven, con las manos temblorosas pero decidido. Apuntó y roció, el oso momentáneamente cegado por el irritante. Rugió de frustración, moviendo la cabeza de un lado a otro. Mateo tiró de Luna y Sherry, intentando crear más distancia entre ellas y el oso. El guardabosques Steven, con sangre cayendo de un corte en su frente, logró lanzar otro aerosol, esta vez más efectivo. Ahora abrumado por el intenso dolor e irritación, comenzó a retroceder, sus rugidos convirtiéndose en gruñidos de angustia. Retrocedió lentamente, finalmente girando y desapareciendo en el bosque, su forma desvaneciéndose en la densa vegetación. El silencio posterior fue ensordecedor. Los estudiantes, aún en shock, se reunieron alrededor de Harper y el guardabosques Steven. Sosteniéndose el brazo herido, trató de tranquilizarlos, su voz temblorosa pero calmada. El guardabosques Steven, con el rostro pálido, instruyó al grupo a mantenerse juntos y regresar al claro. El grupo se movió como uno solo, apoyándose mutuamente, su emoción anterior reemplazada por la sobria realidad de los peligros de la naturaleza. De vuelta en el claro, evaluaron las lesiones. El brazo del Harper estaba severamente rasgado, pero no roto. La herida en la cabeza del guardabosques Steven era más preocupante, pero él les aseguró que estaría bien. Los estudiantes estaban conmocionados, pero en su mayoría ilesos, salvo algunos raspones y moretones de su apresurada retirada. Pidieron ayuda por radio y un equipo de guardabosques llegó, proporcionando asistencia médica y escoltando al grupo de regreso a su punto de inicio. En los días siguientes, la historia del encuentro con el oso se extendió por la escuela. Los estudiantes, ahora pequeñas celebridades, se encontraron contando la aterradora experiencia a amigos, familiares e incluso a reporteros locales. El viaje se convirtió en una lección de supervivencia y respeto por el mundo natural.